Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates de temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. ¡Empezamos! Raúl Castro, y hoy tenemos una invitada de la cual se puede decir muchas cosas, ¿no? Pero lo vais a poder ir descubriendo poco a poco. Sin embargo, tengo que decir que de pocas personas siento tanta admiración como siento de ella, ¿no? Marta Romo es pedagoga por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Recursos Humanos en el CEU, es especialista en neurociencia, aprendizaje, coaching. Se mete mucho en la cabeza de las personas y quiero hablar con ella de todo esto, ¿no? De cómo eso afecta al mundo de la empresa, qué efectos tiene, qué ventajas, qué beneficios. Así que, Marta Romo, gracias por este atraco y por dedicarnos este ratito. Nada, muchas gracias a ti, Raúl, por la invitación y por la oportunidad de reencontrarnos otra vez después de hace más de 10 años que no nos veíamos. O sea que un placer. Montonazo. Ha sido un gusto. Ella tiene publicados 7 libros y me decía fuera del micro, bueno, pero autoría propia única, solamente 2, los otros son 7, los otros 5 son coescritos con alguien, lo cual tiene casi doble mérito, porque ponerte de acuerdo con otra persona para contar la misma historia tiene para mí doble mérito, pero yo que tengo también alguno publicado, sé de lo difícil que es. Así que felicidades por toda esta trayectoria. Divulgadora, conferenciante, profesora, hablas en televisión, has tenido tu espacio en televisión española que yo he podido ir siguiendo a la distancia. Como digo, profunda admiración. Marta, ¿qué es esto de la neurociencia? ¿Para qué sirve esto de la neurociencia a todos los empresarios que nos están escuchando y todos los jefes? ¿Es una fumada más? ¿Qué es? O es la fumada de las fumadas. ¿Verdad? No, mira, al final yo creo que de todas las fumadas que ha habido muchas, muchas cosas que se han puesto de moda, ¿no? Y que, bueno, que al final son cosas muy interesantes, pero que es cierto que cuando algo se pone de moda se lleva al extremo y llega un momento en que se convierte en, no voy a decir en algo, en una tontería, pero algo ya desgastado, sí. Entonces, el tema de la neurociencia, desde mi punto de vista, es algo que no es algo que se haya puesto de moda porque sea una novedad, sino que es algo que, bueno, que ha existido de toda la vida, el estudio del sistema nervioso, el estudio de nuestro cerebro y de todo el sistema nervioso, y que lo único que hace es ayudarnos a comprender cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo, en definitiva, en relación con otros y en relación con nosotros mismos. Y al final yo creo que de cara al mundo de la empresa ha pegado fuerte, es muy interesante porque sí que es cierto que nos ayuda a entender determinados comportamientos, determinadas actitudes que si no comprendemos vamos como con un paño en los ojos, ¿no? Actuando y liderando, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho de Leslie Hart que dice que no puedes construir un guante o diseñar un guante, mejor dicho, si nunca has visto una mano, ¿no? Uh-huh. Pues esto es lo mismo, es cómo vas a liderar personas, a estimularles, a tratar de liberar todo su potencial, ¿no? Si no sabes cómo funciona realmente su cerebro, ¿no? Por eso me parece un aporte muy interesante. Y luego es curioso porque hasta ahora todas las tendencias que ha habido en el mundo de personas eran, de alguna manera, vamos a ponerle la etiqueta soft, ¿no? Que satisfacen más ese lado emocional de nuestro cerebro o más creativo, y el mundo de la neurociencia viene a satisfacer las dos facetas, ¿no? Esa parte más soft o más emocional y también la parte más hard, más racional, y yo creo que por eso también está pegando muy fuerte, ¿no? Bueno, el mundo de los recursos humanos siempre, como no podía ser de otro modo, ha estado estrechamente ligado a toda esta parte del estudio un popo del cerebro, ¿no? Pero sí. Yo creo que más por la vía, o sea, era muy típico ver en tiempos
directores de recursos humanos o jefe de personal, que es como se llamaba antes, que venían del Sí. mundo de la psicología, tenían que ser psicólogos industriales, ¿no? Y yo creo que todo eso lo único que hacía era poner parches a situaciones que se daban en lugar de prevenirlos, ¿no? Quizá la neurociencia nos ayude a entender bien la psique de la gente, ¿no? A entender bien un poco estos factores que pueden ayudar también a que la gente dé su máximo en la empresa. Pues mira, sí, es un buen apunte, ¿no? Al final, yo creo que también el mundo de la psicología positiva, que estudia la salud, ¿no? Y el cómo prevenir la enfermedad mental, el malestar, etcétera, viene a aportar todo esto también. Decir, oye, vamos a ver, en lugar de enfocarnos o de actuar, ¿no? Desde el comportamiento humano, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, vamos a ver qué podemos hacer para anticiparnos y evitarlos, por lo menos en ese ámbito empresarial, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente desde esta perspectiva podemos trabajar así también, ¿no? Como, oye, si sabemos que nos excedemos en este tipo de comportamientos, sabemos que hay un impacto en nuestro organismo y que puede afectar a nuestra salud, ¿no? Entonces, a nuestra salud física, a nuestra salud emocional, a nuestra salud mental incluso. Entonces, vamos a ver cómo podemos minimizar esos impactos para no llegar a esos extremos, ¿no? Uh-huh. Yo quiero decirte que una de las cosas que, bueno, estoy muy atento siempre a todo lo que publicas, a todo lo que divulgas, pero hay una cosa con la que me suscribo y me pareció apasionante y me gustaría que nos contaras un poco más, ¿no? Cuando dices que hay que perder tiempo para conseguir resultados, ¿no? ¿Cómo es eso? A mí me parece maravilloso porque cuando estoy perdiendo el tiempo, mi mujer me dice, ¿pero qué haces ahí sentado en el sillón? Le digo, haciendo lo que dice Marta Romo, primero hay que perder el tiempo para que te fluyan las ideas y esa adrenalina que te va creciendo a medida que se acerca el deadline te provoque, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Sí, bueno, este tema es súper interesante porque por un lado te lo puedo explicar a nivel científico, pero también o sea, lo que dice la ciencia, pero es algo que todos experimentamos. O sea, ¿cuántas veces te tienes que poner a hacer algo difícil? A mí me pasa cuando tengo que escribir un artículo o cuando, pues eso, para redes sociales que estoy pensando, tal, me voy a poner a ello y me pongo a perder el tiempo en otra serie de cosas que no son las que tengo que hacer, ¿no? Pues me pongo a, yo que sé, a ordenar la mesa, a contestar mails, a buscar 1000 cosas por internet, menos el artículo. Entonces, cuanto tú más te resistes a todo esto, más pierdes el tiempo. Lo que hay que hacer es entregarse a la causa, o sea, dejarte ese tiempo de perder el tiempo para después ganarlo. ¿Por qué pasa esto? Pues mira, básicamente porque en nuestro cerebro, o sea, a nivel eléctrico, los estados mentales que tenemos provocan en nosotros pues, distintos estados de conciencia, ¿no? Entonces, si tú lo que necesitas es un estado de creatividad, de concentración, donde realmente estés conectando puntos, ideas y salga algo nuevo de tu cabeza, o sea, generar algo, ¿no? Necesitas una frecuencia eléctrica de más de 42 hercios, ¿no? Y entonces, si estás en modo estresado, estás en lo que llamamos onda beta, una frecuencia eléctrica de unos 33 hercios más o menos, nunca vas a alcanzar esos 43 que necesitas, ¿vale? Es absolutamente imposible. Por eso desde el estrés nunca llegamos a los estados creativos. Pero está demostrado que siempre, el 100% de las ocasiones, justo antes de tener una buena idea, ¿vale? Justo antes estábamos divagando, perdiendo el tiempo, relajados, haciendo algo pero sin pensar, que es lo que llamamos las ondas alfa, ¿no? En unos 13 hercios. Así que si sabemos que esto funciona así, vamos a ponerlo en marcha, ¿no? Y entonces, por eso se recomienda que antes de hacer una tarea difícil en la que necesitas ese pico creativo, te pongas en alfa. En alfa significa, pues eso, oye, hacer algún tipo de tarea repetitiva, o sea, que no te exija a ti muchísima concentración, que no sea difícil, incluso manual, alguna manualidad. Por eso muchas veces nos ponemos a colocar cosas, ¿vale? Y de esta manera como que la mente se relaja, ¿no? Y ahí, desde esa relajación, podemos tener ese pico creativo, ¿no? Y esto demuestra por qué las mejores ideas siempre vienen cuando menos te lo esperas, cuando te vas a dormir, cuando estás en la ducha, en el baño. Como dice un amigo mío, dice, siempre sucede en los transportes, en el bus, cuando vas en el autobús, en el metro, bicycle, cuando haces deporte, cuando vas al baño, bath, y cuando estás en la cama, bed, ¿no? Entonces, son Todas las veces. momentos... Sí. Claro, pero fíjate, ahora te estaba escuchando y estaba pensando, es verdad que si fuéramos capaces de poner en marcha todas las cosas que se nos ocurren cuando soñamos, que no las podemos registrar porque obviamente estamos dormidos, pero en esos
periodos en donde el cerebro está relajado y de repente se te ocurren ideas y, que yo tengo un bolígrafo al lado de la mesilla en donde según se me ocurre algo, lo siento, levanto a todo el mundo, doy todas las luces y me pongo a escribir o en el celular porque luego esa idea es imposible rescatarla, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Y probablemente pueda ser por este estadio en el que estás. Sí, bueno, aquí habría que diferenciar porque sí es cierto que justo antes de dormir hay un periodo que son las ondas zeta o teta, que ahí sí que estás como... Y muchas veces también cuando te estás despertando, también puedes estar ahí en esa frecuencia, son momentos en los que estás así como medio dormido, medio despierto, y ahí es donde te puede venir esa idea y tú tener la capacidad de despertar, de levantarte y escribir, porque si eso te sucede mientras estás en la onda delta, ¿no? En el sueño profundo es imposible que Esas se pierden, sí. claro. Entonces sí que es muy importante tener ese tipo de trucos, de decir, bueno, pues me voy a poner una libretita al lado de la cama o incluso en la ducha. Venden unas pizarras adhesivas que son de papel, pero que puedes pintar con rotulador, que la puedes tener en la ducha y escribir, o en el cristal de la ducha, si tienes una mampara, que esto yo a veces lo hago con rotulador, apúntate la idea, porque es cierto que luego te pones a hacer otra cosa y esa idea cuando es nueva la vas a perder. Sí. Otra cosa es que sea una idea repetida en tu cabeza, esa no la pierdes, pero cuando la idea es nueva se pierde. ¿Por qué? Porque no se ha mielinizado, no se ha conectado con otras neuronas, entonces es una conexión muy pequeñita, muy remota y al final no tiene fuerza para volver a tu Pero cabeza, seguro que te ha pasado, ¿eh? De decir, ¡ay, si lo tenía! Si esta mañana, ¿en qué estaba yo pensando? ¿No? Y no hay manera de recuperarla, ¿no? Incluso hay veces que tienes ese tipo de ideas, ¿verdad? Y te entra como un entusiasmo y luego al día siguiente lo recuerdas y no lo vives con ese entusiasmo porque no te acuerdas de todo lo que vino a tu cabeza en ese momento. Claro, Es una no pena. le encuentras sentido. Y Oye, otro truquillo es grabarte. Grabarte en ese momento, Ajá. puedes escribir, como hoy en día vamos con el celular, como tú dices, con el móvil casi que colgado ya, ¿no? Con las cuerdas estas que tenemos los móviles ya, pues oye, grabarte. Te grabas un audio y ahí tienes la idea y el entusiasmo. Te Y ahí grabas lo con la tienes. voz. Mira, al principio de la pandemia, escuché bueno, un presentador en España, como esto se escucha en 40 y tantos países, no todo el mundo conocerá a Pablo Motos, que es un presentador muy conocido en España. Sí. Y durante la pandemia daba pues, unas pequeñas charlas al principio, que seguro que también habrás escuchado alguna, y daba algunas teorías que algunas sonaban más bien de todo a 100, pero había algunas cosas buenas. Y yo probé alguna de ellas, como por ejemplo, irte a la cama apuntando las 5 cosas buenas que te habían pasado en el día. ¿Tiene algún sustento esto? ¿Puede ser algún buen tip para descansar mejor o sobre todo para quitarte el estrés del día? Sí, el poder del agradecimiento. Esto es muy Ajá. interesante y está sostenido. A veces, fíjate, estas ideas que pueden sonar como a neurotontería, algunas de ellas efectivamente son una neurotontería y algunas otras sí que es cierto que son la consecuencia de una serie de investigaciones que dicen, oye, al final esto está sustentado, ¿no? Y es cierto que el tema del agradecimiento por sí solo, lo hagas a la hora del día que sea, tiene un impacto muy positivo en tu cerebro, porque cuando tú te fuerzas a tener ese tipo de pensamientos, de poner la atención en lo positivo, en lo que te ha gustado del día, etcétera, estás activando una zona de tu cerebro, en la corteza prefrontal izquierda, que es una zona en la que alrededor, o sea, en esa zona procesamos también, aparte del agradecimiento, la percepción de felicidad que tenemos y la empatía hacia los demás. Es decir, que cuando tú estás entrenándote en agradecimiento, de alguna manera por contagio, por vecindario, como estás al ladito, estás estimulando también esas neuronas que están que te ayudan a interpretar cómo te cuentas tú la vida, ¿no? Si te la cuentas desde un punto de vista feliz o al revés, ¿no? O sea que, por un lado, es muy importante trabajar el agradecimiento. El segundo beneficio del agradecimiento por la noche tiene que ver con que de alguna manera te estás induciendo el sueño, te estás relajando. Porque fíjate, cuando estamos estresados hay muchísimo cortisol en sangre, que es lo que algunos llaman la intoxicación por cortisol. El cortisol está muy bien, pero un ratito, pero cuando estamos todo el tiempo así, luego tenemos problemas de sueño, etcétera, ¿no? Porque sigue habiendo mucho cortisol en sangre. Entonces, el hecho de tener esos momentos de agradecimiento o momentos de oración o de meditación, lo que cada uno quiera, te va a ayudar mucho a relajarte y a bajar esos niveles de cortisol para que luego puedas dormir mejor. Uh-huh. Y luego sí es cierto que cuando tú esto te acostumbras a hacerlo todos los días, se convierte en un hábito en tu cabeza, es decir, que el estilo explicativo que tú tienes de la realidad
se convierte de alguna manera en algo más positivo, algo más agradecido, ¿no? Una mirada más apreciativa y funciona, ¿no? Fíjate que una de las cosas de los primeros efectos que a mí me causó al segundo o tercer día, porque según Pablo, la dinámica era no poder repetir cosas cosas buenas que te habían pasado días anteriores. Entonces, claro, a mí Claro, las esos son cosas que me lugares pasaban, comunes que no... claro, las cosas buenas que me pasaban en la pandemia, sobre todo al principio, era hoy he salido a montar en bici durante 1 hora con mi mujer. Sí, claro, pero es que ya al día siguiente ya la había gastado, ya no te valía, ¿no? Claro. Entonces, claro, encontrar muchas veces solo 5 cosas buenas que te han pasado en el día requiere buscar la parte buena que tiene cada cosa del día, ¿no? Entonces también me permitió encontrar que hasta pequeñas cosas, un aperitivo, el salir a arreglar no sé qué cosa del jardín, el hacer no sé cuánto, se convertía en una cosa buena, por ponérmelo en la lista, pero sobre todo porque me daba cuenta que efectivamente tenía una parte positiva, ¿no? Y eso me ayudó mucho, sobre todo los primeros días, Sí. estos de incertidumbre y dureza del confinamiento, ¿no? Oye, Marta, hemos hablado de innovación y hemos hablado de las musas, ¿no? De que te tienen que pillar con un nivel de estrés y en un nivel, pero la innovación, vosotros trabajáis mucho en procesos de innovación desde VIAP. La innovación no necesariamente hay que esperar a que la musa baje, ¿no? No necesariamente hay que esperar a esa, ¿no? La innovación es todo un proceso. Nosotros hemos hablado por aquí también con algunos otros colegas que hablan de innovación y lo que dicen es, esto es un proceso que se sistematiza, que se aprende, que se entrena y que se le tiene que otorgar a todas las personas de la empresa para que efectivamente eso esté en el ADN de todos sin esperar a que venga un señor con la chancla y el dedo fuera Claro. Sí, sí. que nos dé la gran idea, ¿no? Sí, mira, el tema de la innovación al final tiene que ver con... Es una decisión. O sea, esto es algo que haces clic en tu cabeza y decides formar parte de un proyecto en el que puedes aportar algo diferente, en el que puedes encontrar la manera diferente de hacer las cosas. Es una actitud, pero es una decisión. Tienes que querer, porque tú no puedes obligar a ningún profesional, a nadie de tu equipo, a que sea ni creativo ni innovador. Imposible, es una decisión absolutamente personal, es una puerta que se abre desde dentro. Pero sí es cierto que el entorno condiciona muchísimo esa decisión, nuestra disposición, ¿no? a ser innovadores. Por tanto, nosotros desde VIAP, cuando trabajamos proyectos de innovación, que en el fondo lo que buscamos siempre es trabajar el mindset, ¿vale? De hecho, nuestro lema ahora es Level Up Your Mindset, ¿no? Cómo puedes elevar esa mentalidad a una mentalidad de crecimiento, ¿no? Entonces, la clave está primero en trabajar con el contexto, con el entorno. Hemos visto que muchas organizaciones se han equivocado en ese sentido porque han ido directamente a la persona, ¿no? A trabajar, que casi es como que le dijeras al empleado que su Innova, obligación, venga. innova, Sí. innova. Entonces, es como, no, perdona, genera una cultura de innovación, genera unas condiciones para que yo decida, ¿no? Yo pueda abrir esa puerta Claro, claro. desde dentro, ¿no? Y nuestro trabajo empieza por ahí, por trabajar la cultura, para generar ese caldo de cultivo, ¿no? ese contexto que permita que haya innovación. Yo, Después hay metodologías, hay procesos, pero sobre todo la cultura. Y luego ya puedes trabajar con la persona, pero no al revés. Yo trabajé por 20 años yo creo que es la entidad más innovadora en España, la entidad bancaria. Trabajé por 20 años en Bankinter y es verdad que había un mix de un poco de esa cultura en donde lo que se te facilitaba es que si tú tenías una buena idea, te ayudaban a empujarla y eso ya te da una satisfacción por sí mismo, ¿no? Pero también he podido comprobar cómo cuando te empujabas a la gente a hacer ideas que luego no se ponían en marcha o te las robaban o te las quitaban, en muy pocas ocasiones, pero también he visto gente como esa, coño, lo que hace es que la cultura mata a la innovación, ¿no? O sea, claramente. Totalmente. Eh, La puede matar antes de que suceda y después de que suceda. exacto, exacto, sí, sí, no, y además no es lo peor lo que haces con la persona a la que le matas esa iniciativa, sino lo que ven los demás. Claro. Perfectamente lo están viendo este ecosistema del que decías, ¿no? Oye, no quiero acabar sin que me hables de este cambio de mindset, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos ha pasado, que nos ha traído esta pandemia, ha sido que buena parte de los procesos que ya estaban empezando, pues eran muy lentos, ¿no? Y el otro día tenía con Angelo Caputi, el presidente ejecutivo de Banco Guayaquil en Ecuador,
nos decía, mira, si yo le hubiera dicho lo he contado en algún otro podcast, siento repetirme, pero es que me pareció muy significativo, ¿no? Si yo le hubiera dicho a la vicepresidencia de Recursos Humanos o a la vicepresidencia de Tecnología que teníamos que mandar 1.700 personas a casa, nunca, jamás lo hubiéramos hecho, porque se hubieran resistido, hubieran dicho que son proyectos, y lo que nos ha traído esto es acelerar procesos que venían en marcha con un determinado ritmo, pero rápidamente. ¿En qué medida el cambio de mindset obligatorio que hemos tenido va a poder pervivir en el futuro? ¿O simplemente la gente se olvidará cuando pase esta pandemia y dirá, ya no tenemos que ser innovadores, ya no tenemos que ser flexibles, ya no tenemos que ser ágiles, ya no tenemos que ser nada más, volvamos otra vez al dirigir a la gente over the shoulder, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que, a ver, lo que ha sucedido, lo que sigue sucediendo, que no ha terminado y lo que puede quedar por delante, yo creo que ha tenido el impacto suficiente y sobre todo el tiempo suficiente, porque muchas veces no es solo el impacto, sino la rutina, el que haya una costumbre, o sea, que el hábito, ¿no? Entonces, lo positivo de lo que hemos vivido es que hemos tenido que adaptarnos sí o sí y hacer las cosas de otra manera sí o sí durante ya mucho tiempo, ya llevamos muchos meses. Entonces es como que yo me he encontrado con un montón de directores generales, muchos CEOs, que no creían ni en el teletrabajo. Bueno, estoy pensando en uno en concreto, que todo esto del teletrabajo y tal, y claro, ahora se tienen que comer sus palabras porque han visto que se funciona igual o incluso a veces mejor, ¿no? Entonces, y lo han visto no de manera puntual, sino que es algo sostenido en el tiempo. Entonces, yo creo que por un lado, como nos hemos habituado un poco a algunas cosas, en este sentido se va a poder mantener. Pero también he de decirte que no creo que todo el mundo tengamos la capacidad de mantener, o sea, la actitud innovadora es una actitud ante la vida, obviamente, pero no podemos estar constantemente innovando. Yo esto es algo que el otro día grababa un vídeo para para una empresa que me pedían este tema y le di la vuelta totalmente porque dije, mira, no puedo hablar de esto porque no creo en ello. O sea, yo no creo en lo de que hay que salir de tu zona de confort todo el tiempo. O sea, no, estoy harta de escuchar a todo el mundo, los coaches, los no sé qué, en conferencias, oye, sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort. O sea, como todo el rato innova las cosas de manera diferente. Oye, es que no se puede. O sea, es ir en contra de la naturaleza humana, es ir en nuestra contra. Entonces, lo que sí que podemos hacer es ampliar nuestra zona de confort. Sí, sí, claro. O sea, no quiero salir de ella, quiero ampliarla. No puedo estar todo el rato con incertidumbre y con incomodidad. Ya hay mucha incertidumbre. Entonces, en este sentido, yo creo que vamos a tener como, ¿sabes? Como una montaña rusa, ¿no? Momentos de innovación y momentos en los que necesitamos decir, bueno, voy a sosegar y que no ve otro, ¿sabes? Y yo voy a estar en un poco meseta, porque es insostenible estar todo el tiempo así, ¿no? Claro. Porque claro. la innovación no solo es tener buenas ideas, es llevarlas a cabo, no estamos hablando de creatividad, ¿no? Y todo esto también desgasta mucho. Entonces, yo creo que aquí lo que sí que es cierto es que hemos aprendido que tienes que estar siempre escuchando, siempre dispuesto a hacer las cosas de manera diferente, sin agarrarte a nada es fijo, nada es permanente, ¿no? Esta parte de... Bueno, que ya es avance, ¿eh? Porque cuánta gente era de los que, no, es que en esta industria, yo también lo he vivido, en esta industria es que nosotros somos así, es que, bueno, tú no sabes cómo nosotros somos, pero es que esta industria ha sido así, es exitosa, lo ha sido por muchos años y lo seguirá siendo, ¿no? Y las cosas no estaban para cambiar. También es verdad, según te estaba escuchando, que nos vamos a encontrar muchos como los no fumadores que fueron fumadores, que se vuelven mucho más, ¿no? O sea, todos no los early adopters, sino las personas que han entrado más tarde en todo este tema, se han convencido de tal manera que no va a haber quien se lo quite de la cabeza lo de que ahora sí que se puede teletrabajar, ¿no? Pero la última cosa de la que quería que nos hablaras es un poco de la soledad, ¿no? ¿No está haciendo esto personas más solitarias? Para todos los sociables que somos, especialmente los latinos, oye, uno puede gestionar durante un mes, 2 meses, 3 meses, no encontrarse con nadie, pero no sé si te pasa a ti, pero a mí me ha pasado días que no he hablado con nadie, bueno, no he hablado con nadie físicamente, tocándome, he hablado con cientos de personas a través de una pantalla, pero cuando miras a tu alrededor estás solo y has hablado con la nevera en tu casa y con 2 personas que te has encontrado por ahí que casualmente, como decía un amigo mío, dice, ahora estoy conviviendo mucho con mi mujer y resulta que es simpática. O sea, que estamos descubriendo a esta familia, ¿no? Sí, eso es verdad. Pues ¿Cómo mira, gestionar la soledad? Eso es un tema, a mí me preocupa bastante,
porque es una de las grandes, una de las cosas más desagradables que ha traído el coronavirus, ¿no? El hecho de que mucha gente esté en sus casas absolutamente solo y que mucha gente muera en soledad también. O sea, como la soledad como forma de vida y manera de vivir y de morir incluso, ¿no? Y me parece dramático porque al final, y aquí hay muchos estudios detrás de esto que te voy a decir, pero cuando nos sentimos solos, o sea, cuando estamos solos y nos sentimos solos, estamos hablando de soledad, porque yo tengo mucha gente conocida que está sola en casa, pero que hablas con ella y te dice, es que no me he sentido solo. Yo a Bueno, través de la pantalla, tal, no me he sentido solo. Bueno, igual porque era su forma, porque no cambió su forma claro, de, ¿no? claro. Bueno, o gente que es muy, muy optimista y bueno, de las cosas de otra manera, pero en general, pues cuando tú te has sentido realmente solo, ¿no? Lo has percibido en soledad, hay una especie de desarraigo muy fuerte y hay un riesgo muy grande de que desde el aislamiento caigas en adicciones, caigas en depresión, sobre todo el tema adictivo. El ciclo adictivo está demostrado que se inicia o sea, la tentación viene cuando estás solo, siempre. ¿Vale? ¿No? Una persona que es alcohólica o que tiene alguna adicción a alguna sustancia o adicción a los dispositivos móviles, o cualquier tipo de adicción, siempre caen en soledad. Entonces, esto lo vamos a ir viendo, que el índice, bueno, ya lo estamos viendo, el índice de personas con depresión, con ansiedad y con adicciones se ha disparado una barbaridad. De hecho, los psicólogos bueno, ahora mismo ya están a tope y va a ser una profesión que despunte muchísimo porque hay mucha necesidad en este sentido, ¿no? Entonces a mí me parece algo bastante dramático de todo lo que estamos viviendo, el tema de la soledad, de sentirte solo, ¿no? Porque al final pierdes el vínculo, pierdes el instinto de pertenencia y todo esto nos lleva a este tipo de situaciones tan desgarradoras, ¿no? Y es una pena, porque Y nos hemos puesto muy nos hemos seriotes, puesto muy nos hemos puesto muy serios. seriotes. Vamos a acabar este podcast en positivo. Por- ¿Qué nos deja esto de positivo? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué positivo, qué de lo que estábamos necesitando y nunca llegábamos a tener nos ha traído esta pandemia? Sí, pues mira, una de las cosas positivas es, por un lado, salir de nosotros mismos, pedir ayuda, contactar con otras personas, el tener que buscarte la vida. O sea, yo, por ejemplo, para hacer toda la transformación digital que estamos haciendo, bueno, que ya hemos hecho en mi empresa, en Viap, he tenido que aprender cosas, o sea, que en mi vida me imaginaba yo que me iba a meter en este tipo de historias y relacionarme con gente que igual, que yo decía, o sea, esto impensable, ¿no? Entonces, ese salir realmente de lo habitual, yo creo que es algo muy interesante. Y luego, el hecho de habernos dado la posibilidad de tener tiempo para aprender, yo es algo que he visto que se ha disparado durante esta época de confinamiento, es que la gente ha devorado cursos. O sea, ha sido Formación increíble la más que cantidad, nunca, sí, sí. más que nunca. O sea, como cuando no tienes nada que hacer, pues voy a ver qué aprendo. Ostras, pues esto es algo muy positivo, ¿no? Bueno, Demuestra un poco esta capacidad, este instinto de aprendizaje que tenemos los seres humanos, que es maravilloso, ¿no? Y que cuando estamos estresados en el día a día, al final se nos olvida y lo dejamos de lado, ¿no? Y luego también otra cosa muy positiva que yo estoy viendo, lo vivo con mi propio equipo, lo vivo con mis clientes, ¿no? Es que al final somos humanos, ¿no? Y el tema está siendo tan duro, tan difícil, que sale lo mejor de nosotros. Y hay un montón de comportamientos solidarios, un montón de iniciativas en empleados, de apoyo, de bueno, cosas que en otros momentos nunca hemos visto, que me parecen maravillosas, ¿no? Donde realmente dices, joder, pues no he perdido la fe en el ser humano, claro, claro. podemos ser lo mejor y lo peor. Y yo creo Bueno, es que que además antropológicamente estamos diseñados para eso, estamos diseñados para buscarnos el sustento cada día, para buscarnos la actividad cada día, y simplemente en estos 200, 300 últimos años, que en la humanidad es nada, es un suspiro, nos hemos acostumbrado a que nos dieran el sueldo, a que nos dieran nuestras condiciones y digamos, habíamos bajado un poco los brazos. Pero cuando nos han puesto a prueba, hemos salido como los conejillos en el bosque y nos estamos defendiendo como unos jabatos, ¿no? sí, es como que ha salido, yo creo que todo el mundo tiene un emprendedor y una emprendedora dentro.
y de alguna manera ha aflorado eso en distintas vías, pero cada persona seguro que ha encontrado o que ha sacado ese espíritu de emprender algo, de iniciar algo en esta pandemia. Unas personas ha sido iniciarse en el mundo deportivo. Hay gente que desde su casa, conectados con YouTube y tal, con programas de estos de ejercicio y tal, se han enganchado al deporte. Gente que, como decíamos, el tema de los cursos, gente que ha emprendido cosas, negocios online y tal. Gente que se ha transformado a nivel empresarial de producir un tipo de producto a producir otro que tenga que ver con, tú mismo, ¿no? O sea, que yo creo que esto también ha sacado ese emprendedor y esa emprendedora que todos llevamos. O sea, no... Marta, no te quiero robar más tiempo. Te quiero mostrarte mi profundo agradecimiento por este rato que hemos pasado. A mí, de las cosas positivas, por acabar con ellas, que me han pasado buenas, ha sido reconectar con gente con que llevábamos un montón de años mirándonos un poco por las redes, pero sin tener contacto. Así que para mí ya esto ya es una cosa positiva. Te agradezco mucho el tiempo. Marta Romo, directora general de VIAP, pedagoga, neurociencia, de todo lo que queráis ver, investigar, os voy a dejar todos los datos, una persona de la que aprender permanentemente. Así que te mando un abrazo muy fuerte, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo muy, muy grande. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!